Bien, buenas noches. Vamos a continuar con este seminario. Vamos a hablar ahora sobre las lesiones RAM. El plan de esta charla lo encuentran ahí. Vamos a hablar sobre definiciones, vamos a aclarar algunos conceptos sobre las definiciones actuales, prevalencia, diagnóstico, tratamiento, resultados, algo de rehabilitación y las conclusiones. Importante, antes de hablar de una lesión RAM, decir que estas son lesiones exclusivas de la zona medial del menisco interno. No existe lesiones RAM en el menisco externo. Y estas lesiones corresponden a desgarros en la unión menisco-capsular posterior, que hoy en día se ha ido afinando un poco más la definición y se habla más bien dicho de un desgarro del ligamento meniscotibial posterior en rodillas con LCA deficiente. O sea, estamos hablando que las lesiones RAM ocurren en el contexto de una rodilla con una lesión de un ligamento cruzado anterior. Eso es como por definición. Aunque hay reportes últimamente de la literatura de lesiones aisladas, pero el consenso es hablar de lesiones RAM en el contexto de una rodilla con un LCA deficiente. Por lo tanto, no olvidar lesiones del ligamento meniscotibial posterior, ¿no es cierto?, en rodillas con un ligamento cruzado anterior ausente o deficiente. Esta lesión históricamente se le ha llamado lesiones ocultas por lo difícil que es su diagnóstico, tanto desde el punto de vista de imagenología e incluso desde el punto de vista de la evaluación bajo artroscopía. Se le llaman RAM porque la forma de la zona anatómica donde ocurre la lesión es bastante parecida a estas ramplas, ¿no es cierto?, que se usan en la nieve o también en el skate, eh, donde está el menisco y la zona del ligamento meniscotibial. Acá hay un dibujo, o sea, hay una foto donde se ve el cóndilo femoral medial, el menisco medial, la zona del ligamento meniscotibial que equivale a esta zona anatómica donde ocurre la lesión en rampla o la lesión RAM. Aquí lo mismo, estas fotos están tomadas de un artículo publicado por el doctor Roberto Negrín de Clínica Las Condes en la revista de Ortopedia y Traumatología Chilena. Acá se ve el cóndilo femoral medial, el menisco medial, el ligamento meniscotibial. Y acá a la derecha, lo mismo, el cóndilo femoral, el menisco medial y la zona de la lesión RAM en la parte posterior medial del menisco, en la cápsula medial y en el ligamento, obviamente, meniscotibial medial que ya hemos hablado. Esa es una lesión RAM. Estas lesiones, si bien es cierto, se han popularizado últimamente, no son recientes. Ya en el año 88 el doctor Strobel fue el primero en describirlas, aunque antes habían algunos estudios también anatómicos con respecto a estas lesiones, pero el primero en acuñar el término de lesión RAM fue él. Ya en el año 91 el doctor Morgan, en la descripción de las reparaciones All-Inside, fue el primero en describir una reparación de estas lesiones usando ganchos o suturas con una técnica muy parecida a la que usamos hoy en día para repararlas. En cuanto a la epidemiología, se acepta una incidencia alrededor de un 24% de lesiones RAM, es decir, casi el cuarto de los pacientes, o uno de cada 4 pacientes que tienen una lesión de ligamento cruzado anterior pueden tener estas lesiones, aunque esto es variable. En la literatura se describe incidencia entre un 9%, incluso hay series que hablan de un 40%. Es más prevalente en hombres que en mujeres, en pacientes menores de 30 años y habitualmente en el contexto de una lesión del ligamento cruzado anterior crónica, considerando como crónico en este trabajo lesiones mayores de 6 semanas. Importante destacar que la prevalencia de estas lesiones aumenta significativamente con el tiempo, hasta los 24 meses desde ocurrida la lesión, desde el tiempo de lesión. Acá se ve un crecimiento logarítmico de la lesión y que se estabiliza alrededor de los 24 meses, donde alcanza una meseta la presencia de estas lesiones.
¿Cuáles son los factores de riesgo de estas lesiones? Ya algunos mencionado, más frecuente entonces en hombres que en mujeres, en pacientes menores de 30 años, en el contexto de una revisión del ligamento cruzado anterior, de una cirugía del ligamento cruzado anterior, en lesiones crónicas, cuando hay una diferencia de laxitud anteroposterior de lado a lado preoperatoria mayor de 6 milímetros, presencia de roturas meniscales laterales concomitantes, y últimamente también se ha hablado de un factor de riesgo anatómico importante, que es la presencia del slope del menisco medial cuando este es mayor de 3,2 grados. Esa es una medición que se hace en resonancia magnética, donde los cortes sagitales se mide el ángulo entre la línea tangente a los bordes superiores meniscosinoviales anterior y posterior, y la línea perpendicular del eje tibial, como se ve acá en la foto, y ese ángulo, cuando es mayor de 3,2 grados, se habla que ha sido un factor independiente de la edad, género y tiempo de la lesión para el diagnóstico de lesiones raras. Lo dejo como dato. Si bien es cierto la medición no se ve fácil, hay que tener un apoyo obviamente del radiólogo para poder tomarla. En cuanto a la biomecánica, hay varios trabajos interesantes. El doctor Ahn y otros autores han demostrado, al crear lesiones RAM en cadáveres, un aumento en la inestabilidad anteroposterior en las rodillas que tienen una lesión de ligamento cruzado anterior. Otros autores también han demostrado aumentos significativos en las laxitudes rotacionales internas e incluso externas en todos los ángulos de flexión de rodilla cuando se genera una lesión RAM. Otros autores han concluido que estas lesiones parecen jugar un papel importante en la estabilidad de la rodilla y que estas lesiones RAM aumentan las fuerzas en el ligamento cruzado anterior. Lo que está publicado hoy en día respalda que la reconstrucción aislada del ligamento cruzado anterior no restaura la cinemática articular normal y da como resultado la laxitud residual en presencia de estas lesiones RAM. Además, se ha demostrado que la reparación de estas lesiones suprime el aumento patológico de la laxitud, por lo tanto proporciona una justificación biomecánica para identificar y reparar estas lesiones. Entonces, por lo tanto, recordar que estas lesiones aumentan la relación anterior de la tibia cuando hay un ligamento cruzado ya sea intacto, lesionado o reparado. Y la reconstrucción, si bien es cierto, recupera la laxitud, pero en presencia de estas lesiones puede haber un aumento de estrés en el ligamento cruzado reparado. Y es saber entonces que solo se puede restaurar la cinemática normal, tanto reparando el ligamento como la lesión meniscal posteromedial. En cuanto al mecanismo lesional de estas lesiones, existen varias teorías cómo se producen. Es importante destacar que las fuerzas transmitidas a través de la cápsula posteromedial cuando ocurre la lesión del ligamento cruzado anterior por la tensión del valgo, la rotación interna y la carga axial en el momento de la lesión pueden generar esta distracción en la zona posteromedial. También el contragolpe que se produce por el pivoteo o por el pivot shift que ocurre durante la lesión del ligamento cruzado puede atrapar el menisco interno provocando esta tracción y rotura en la zona. Y últimamente se ha hablado del rol que tiene el semimembranoso en la formación de estas lesiones. Hay estudios cadavéricos que han mostrado la presencia de la unión del semimembranoso con la cápsula posteromedial. Y se ha visto que en los pacientes que tienen una lesión crónica del ligamento cruzado anterior, la contracción del semimembranoso secundaria a la traslación anterior excesiva de la tibia afecta esta zona generando un estrés y posteriormente resultando en una lesión RAM. El diagnóstico de estas lesiones las hacemos a través del examen físico, la imagenología y la artroscopía.
Con respecto al examen físico, es importante destacar que no hay pruebas clínicas específicas para diagnosticar una lesión RAM. Las pruebas comunes que usamos para evaluar los meniscos no son sensibles ni específicas para identificarlas. Las pruebas de inestabilidad pueden sugerirlas, sobre todo si la inestabilidad es una inestabilidad grosera. Pero importante decir que no hay reportes en la literatura de una lesión, perdón, de un examen clínico o de un test clínico específico para el diagnóstico de una lesión RAM. Con respecto a la imagenología, el estudio imagenológico utilizado para buscar estas lesiones es el uso de la resonancia. Si bien es cierto, las sensibilidades son bastante bajas para la resonancia magnética, estas sí son específicas. ¿Qué es lo que se evalúa? Lo que se evalúa es específicamente la unión meniscocapsular, la presencia de la imagen, de una imagen de interposición, de una lámina hiperintensa de líquido entre la unión capsular y el menisco, es lo que hace el diagnóstico de estas lesiones, ya sea en el corte sagital como en los cortes axiales. También la presencia de edema óseo en la zona tibial posteromedial nos puede orientar a la sospecha de estas lesiones. Sin embargo, la resonancia, como ya les mencionaba, muchas veces no es tan sensible para el diagnóstico de la lesión, por lo tanto, la evaluación directa del menisco y la cápsula posteromedial bajo artroscopía es el gol estándar en el diagnóstico. Sí, importante aclarar que existe una alta tasa de subdiagnóstico cuando uno evalúa estas lesiones con los portales convencionales de visión. Por lo tanto, se recomienda la adición de portales accesorios para poder evaluarlas. Cuando uno evalúa estas lesiones por los portales convencionales, hasta un 40% de las lesiones RAM pueden no ser diagnosticadas. La adición de un portal posteromedial y la visualización directa de la zona nos puede mejorar esta tasa de falla. Este trabajo, publicado por el grupo del Dr. Meiré, hace unos años ya, evaluaron la visión de las lesiones RAM por los portales convencionales versus la visión de la visión intercondilia y la visión a través de un portal posteromedial. Ellos encontraron que la visión de la visión intercondilia identificó lesiones que no eran vistas desde el portal anterolateral, y la visión del portal posteromedial encontró lesiones adicionales que tampoco eran vistas a través de ninguna de las anteriores, ni por la visión intercondilia, ni por la visión del portal anterolateral. Por lo tanto, una visión intercondilia más la visión del portal posteromedial debían siempre ser rutinarios durante una reconstrucción del ligamento cruzado anterior para evaluar la presencia de estas lesiones raras. Entonces, como la visualización de estas lesiones es un desafío, se les acuñó el término de lesiones ocultas. Entonces, no olvidar que la visión intercondilia y la visión del portal posteromedial son importantes para el diagnóstico y también, obviamente, para el tratamiento de estas lesiones. Ya conociendo la definición de estas lesiones, podemos hablar de la clasificación de estas lesiones. Si bien es cierto, la clasificación de estas lesiones parece difícil, en la práctica hoy en día no las usamos mucho, pero es importante aquí mencionarlas. En general, el doctor Tanab las clasificó en 5 tipos, siendo las lesiones tipo 1 y 2 consideradas lesiones estables, y las lesiones 3 al 5 se han considerado como lesiones inestables. En general, se pueden resumir las lesiones tipo 1 como lesiones capsuloligamentosas, las tipo 2, lesiones parciales superiores, las tipo 3, lesiones parciales inferiores, las 4, lesiones completas en zona roja con alta movilidad, y las tipo 5, lesiones dobles. Con respecto al tratamiento, no hay un consenso muy claro sobre el tratamiento apropiado, sobre todo con respecto a lesiones pequeñas, estables, inestables, grandes. Si bien es cierto, recién últimamente nos hemos puesto de acuerdo con la definición, todavía no nos hemos puesto muy de acuerdo con respecto
¿qué hacer con una lesión en una lesión aguda del cruzado? Parece haber un consenso en que cuando se trata de una lesión en el contexto de un ligamento cruzado crónico, roto, no hay discusión en cuanto a su reparación, y parece ser que cuando las lesiones son pequeñas y estables, tal vez el dividimiento más que la reparación sería lo utilizado. Pero también existen algunas discrepancias con respecto a la definición de estabilidad o cuál sería el tamaño adecuado con respecto a si debilidar o si reparar estas lesiones. Primero, porque la zona históricamente se cree que es una zona que tiene un potencial de cicatrización, pero es importante aclarar que este potencial de cicatrización probablemente se ve aumentado en ausencia de estrés mecánico. Y anatómicamente y biomecánicamente sabemos que esta zona es una zona que está sometida a un alto estrés mecánico. Por otro lado, hay reportes de cicatrización espontánea y lesiones periféricas, específicamente lesiones periféricas longitudinales. Por lo tanto, basado en esto, algunos plantean si reparar o no reparar estas lesiones. Este trabajo del año 2004, donde se evaluaron las reparaciones de lesiones posteromediales del menisco medial en pacientes con rotura de ligamento cruzado anterior, mostraron unas fotos bien interesantes y cuando la rodilla está en extensión, podemos ver que la zona lesionada se acercan bastante los bordes de la zona capsular y meniscal, y cuando hay flexión de rodilla, estas se alejan, donde concluyen de este trabajo que la hipermovilidad de la zona afectada en realidad hace prácticamente imposible una cicatrización espontánea de estas lesiones. Por otro lado, este trabajo publicado ya hace 3 años, donde ellos preguntan si las lesiones estables RAM es necesario repararlas o solamente debilitarlas o cruentarlas para que cicatricen, definiendo como lesiones estables lesiones menores de 1,5 centímetros con un desplazamiento menor de 5 milímetros al palpador, y lesiones parciales tipo 2 y 3. Estas lesiones eran lesiones completas, pequeñas y secundarias estables. Encontraron que en este grupo de lesiones la cicatrización con posdebilidación era similar a la reparación. Por lo tanto, para este tipo de lesiones ellos recomiendan solamente debilidad. Hoy en día el consenso parece hablar que estas lesiones deberían ser consideradas estables cuando son menores de 1 centímetro. Otros grupos hablan incluso de valores menores. Nosotros en nuestra experiencia, cuando las lesiones superan el centímetro, decidimos repararlas, y cuando son menores de 1 centímetro y estables, solamente las debilidamos. Con respecto a la reparación, estas se pueden hacer a través de una técnica todo dentro, como ya mencionamos en los seminarios pasados, o a través de la técnica dentro-fuera. Para las técnicas todo dentro se han usado pasadores y suturas, dispositivos All-Insight como los dispositivos FastFix o similares, y también hay algunas series descritas con ancla. Importante tener una guía o una serie de pasos para hacer este tipo de reparaciones. Acá nosotros dividimos las reparaciones de la zona RAM, ¿no es cierto?, con 4 pasos. El primer paso importante, ¿no es cierto?, que es la exploración artroscópica estándar. Luego una exploración del compartimiento posteromedial, sondeando la zona con una aguja o con un palpador. Después la creación de un portal posteromedial ya clásico usando una cánula, y finalmente el procedimiento de reparación de la zona meniscal. Perdón. Entonces, cuando tenemos nuestra artroscopía estándar, colocamos nuestra rodilla en 30 grados y un pequeño valgo para lograr tener esta visión. Una vez alcanzada esta visión, colocamos nuestra rodilla en 90 grados y rotación interna. Importante evaluar esta lesión cuando tenemos esta imagen con el cóndilo femoral medial, ligamento cruzado y de base, ¿no es cierto?, la espina tibial. Este triangulito es importante tenerlo en la mirada para poder luego introducir nuestro artroscopio a la zona posteromedial. Una vez que tenemos esta visión, doblamos nuestra rodilla, introducimos nuestro artroscopio a la zona. Esto lo logramos mejor con 90 grados de rotación interna, y ahí se puede evaluar, ¿no es cierto?, la zona RAM.
Es una forma para poder ver bien la zona posteromedial. Ahí está la zona RAM que ya les mostré anteriormente. Luego que hacemos eso, colocamos una aguja a través de lo que va a ser nuestro portal posteromedial y con esta aguja podemos evaluar la lesión. A veces hay un tejido friable que es fácil de remover con la aguja y uno puede identificar la lesión de mejor manera. Posteriormente, ya evaluar la lesión, colocamos nuestra cánula en el portal posteromedial, lo que nos va a favorecer bastante para colocar nuestras pinzas y también nuestro gancho de sutura, si es que vamos a hacer una reparación todo adentro con gancho y sutura. Y finalmente se realiza la reparación. Pero antes de eso, es importante trasladar nuestro artroscopio al portal posteromedial para poder evaluar de mejor forma la lesión. Acá está en una visión desde el portal posteromedial y la sonda o el probador lo colocamos a través del portal anterolateral y podemos, ¿no es cierto?, evaluar. Arriba se ve el menisco y abajo la zona capsular, ¿no es cierto?, que está rota. Es una lesión bastante grande en este caso. Bueno, les voy a mostrar cómo nosotros hacemos esta reparación. Este es un video que ya tiene sus años, lo presenté hace un par de años atrás en un meeting en Buenos Aires, en Argentina. Este es nuestro material de trabajo. Ocupamos un PDS número 1, un hood o gancho de sutura, un gancho canulado por donde colocamos estas suturas para usarlas como rescatadores, una cánula de hombro y una pinza rescatadora, o también nosotros le llamamos manito. Estamos viendo, ¿no es cierto?, desde el portal anterolateral. Aquí se ve la zona del menisco y la cápsula con una lesión RAM, que ya ustedes ya conocen. Establecemos nuestro portal posteromedial. Importante considerar que nuestro portal no debe ser muy anterior para evitar las lesiones del nervio safeno. Una vez realizado el portal, debridamos la zona de la lesión, los bordes, ¿no es cierto?, y un poco el lecho para poder, ¿no es cierto?, hacer nuestra reparación. Una vez que la zona ya la hemos debridado, colocamos, ¿no es cierto?, nuestra cánula que nos va a permitir trabajar con mayor comodidad. Hay algunos que no usan cánula, pero nosotros en nuestra experiencia consideramos que la cánula es fundamental porque nos permite trabajar con mucha mejor facilidad. Pasamos esta sutura de gancho con nuestro espasador en la zona capsular posterior y en la zona más periférica del menisco. Ahí están las suturas que son las pasadoras. Las rescatamos desde el portal anterolateral, incluso las podemos rescatar de un portal posteromedial accesorio. Montamos en las suturas pasadas estas suturas PDS. Nosotros usamos PDS, hemos usado trenzado también, pero nos ha ido bien con esta sutura resolvible. Y hacemos el nudo en forma artroscópica de la lesión con nudo deslizante. Habitualmente estas lesiones se pueden reparar con uno, dos o tres nudos, dependiendo del tamaño. En este caso, este paciente fue necesario hacerle dos pasadas de sutura, logrando el cierre total de la lesión. Bueno, ¿cuáles son los resultados? En general, los resultados del tratamiento de estas lesiones se han descrito como resultados buenos, excelentes, con una cicatrización reportada con una falla alrededor de un 2,6% hasta un 12% cuando se usan gancho y sutura. Importante declarar que esta tasa de cicatrización disminuye cuando la lesión RAM está en el contexto de una lesión del cuerpo en el menisco. Esta tasa puede aumentar hasta un 15%. Sin embargo, pese a la falla de la cicatriz que está descrita por imagen, la sobrevida de la reparación RAM es de alrededor del 96%.
Las lesiones extendidas hacia el cuerpo meniscal no están asociadas a un riesgo significativo de una recuperación. Y no se ha visto un aumento de la movilidad al usar estos portales suplementarios posteromediales. Esto es lo que les hablaba recién. Este trabajo habla de que en general la tasa de revisión o la cirugía de revisión de estas lesiones es de un 6,8%. Cuando la lesión solamente ocurre en la lesión RAM, el porcentaje de revisión es de un 3,7%. Si esta lesión ocurre en el contexto, además de una lesión extendida hacia la zona corporal meniscal, la revisión aumenta a un 11,7%. En este trabajo epidemiológico de las lesiones RAM, en una cantidad no menor de ligamentos cruzados anterior, 3.200 ligamentos cruzados anterior, se encontró una tasa de un número de 769 reparaciones RAM, y la tasa de cirugía o de mesiectomía por reparación fue de un 10,8%. Importante destacar que en esta serie se vio que en aquellos pacientes que tenían un refuerzo o reconstrucción del ligamento anterolateral, resultó en una reducción de hasta 2 veces, o sea, una reducción significativa en la tasa de mesiectomía secundaria. Esto nos habla del rol protector que puede tener un refuerzo anterolateral, tanto en el ligamento cruzado reparado como en la lesión RAM reparada. Así que una nueva razón para considerar el refuerzo anterolateral, ¿no es cierto?, de todas nuestras reparaciones de ligamento cruzado anterior en el contexto de reparaciones meniscales como en este caso. En cuanto a la rehabilitación, en general, nosotros usamos el uso de una órtesis o una férula RON, restringiendo el rango de movimiento activo y pasivo de 0 a 90 grados de flexión durante las primeras 6 semanas. La progresión a la carga de peso total está permitida ya a la semana postoperado. Permitimos tratar a nuestros pacientes después del cuarto mes, y obviamente la inclusión de la actividad al pivote y actividad deportiva completa no antes de los 9 meses para todos nuestros pacientes. En suma, y mensaje para recordar o para llevarse a la casa, saber que estas lesiones, si bien es cierto son comunes, pueden ser no reconocidas. Cerca de un 25% de los pacientes que operamos de ligamento cruzado anterior pueden tener estas lesiones RAM. La resonancia magnética y la evaluación artroscópica a través de los portales clásicos pueden no diagnosticarla. Por lo tanto, se recomienda una exploración sistemática del comportamiento posteromedial en todas las rodillas lesionadas con ligamento cruzado anterior roto. La falta de reconocimiento y la falta de reparación de estas lesiones se puede asociar con la persistencia de la laxitud anterior y de la laxitud rotacional de la rodilla en el contexto de un ligamento cruzado roto. Por lo tanto, es importante pesquisarlas y repararlas. La reparación a través de un portal posteromedial restaura la biomecánica normal y puede tener excelentes resultados clínicos en nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención.